pasado lucharon contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías guardianes de Wicca, gran señor de los duendes. Y una sola forma de llegar a Wicca: profundamente nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. A compartir un nuevo programa. Bienvenidos a este miércoles frío sobre la provincia de Tucumán. Una linda jornada para compartir historias y relatos como siempre. Espero que estén ahí acompañándonos. Espero que la gente que nos escribe a diario, bueno, se haya hecho el tiempito para compartir esta noche también con nosotros, ¿no? Bienvenidos, mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto hacemos La Noche de Terror. Bueno, quiero contarles que estamos transmitiendo en vivo a través del Face de la radio. Para la gente que quiera entrar, ¿sí? Busca en el Face Radio Contacto, la del loguito blanco, Radio Contacto, FM 100, Contacto 104.5, ¿sí? Tiene un logo blanco, que es el logo de la radio. Allí pueden entrar y está la transmisión en vivo, que vamos a compartir también a través del Face de Adriana Córdoba. Para la gente que quiera verlo, puede entrar allí, ¿no? Ya saben, para los que quieran ver el programa a través del Face, en el de la radio, 104.5, un loguito blanco, ¿sí? Gracias y un saludo grande a toda la gente que ya está conectada con nosotros, a los amigos que nos están escribiendo a través de el WhatsApp de la radio. Ahora se los paso, ¿sí? Un saludo grande para todos ellos y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el programa, ¿sí? Saludos, lo vamos a hacer en un ratito, ¿sí? A no desesperarse, hay gente que nos está pidiendo ya los saludos, pero van a ser un rato nada más. Saludos para, bueno, para toda la gente que nos escucha desde distintos lugares de la República Argentina, que nos escucha desde distintos lugares del planeta. Hay mucha gente escuchándonos y eso está muy bueno, agradezco a todos, por supuesto, la buena onda de siempre, de estar ahí con nosotros, a la gente que nos elige, miércoles a miércoles, hace ya 21 años. Un saludo enorme para todos ustedes. Para los amigos que nos están preguntando con respecto a la noche de terror en vivo, sí, les voy a contar, por supuesto, que vamos a tener la primera noche de terror en vivo el viernes próximo, ¿sí? Viernes 24 de mayo, es decir, pasado mañana, viernes 24 de mayo, noche de terror en vivo, sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. A partir de las 20:30 horas vamos a estar habilitando la sala. La gente va antes, por supuesto, ¿no? Hacen cola para poder entrar primero y ocupar los lugares de adelante. Así que los invitamos a todos los guardianes, los amigos de siempre, que nos acompañen en esta primera noche de terror en vivo, que para nosotros es muy, pero muy importante su presencia. Repito, este viernes 24, pasado mañana, primera noche de terror en vivo del año, sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. Este año van a ser mucho menos, ¿no? El año pasado tuvimos 6, este año creo que vamos a tener 3 o 4, no más que eso. Así que espero que no se la pierdan, que nos acompañen, ¿sí? Vamos a estar con la producción de la radio, compartiendo las historias, los relatos con todos ustedes que nos... Bueno, como siempre, ¿no? Me imagino que hay gente que va siempre, hay gente que nos acompaña en todas las reuniones y siempre se van sumando los nuevos. Así que, bueno, invitados todos y espero que estén allí. ¿Quieren que lleve algo en particular? Me lo piden ahora a través de un WhatsApp. A ver, les paso el número del WhatsApp. 155
95 17 45. 155 95 17 45 para que puedan enviar los WhatsApp. Para la gente que quiera formar parte del grupo de Telegram, ¿sí? Reitero, primero tienen que bajar la aplicación a su teléfono. Van a la tienda, buscan Telegram, lo instalan en el teléfono, no pesa absolutamente nada. Es una aplicación de mensajería muy parecida a WhatsApp, con mejores prestaciones para mí, ¿no? Que nos permite armar un grupo ya con casi 600 personas. Bajar la aplicación Telegram a tu teléfono, luego me agendás con este número: 156 29 11 81. Repito, 156 29 11 81. Me agendás y me mandás un mensaje para que puedas formar parte del grupo de los chicos de Telegram, que me gustaría saber quiénes están del otro lado compartiendo el programa con nosotros. También nos gustaría saber quiénes nos van a acompañar el viernes próximo en la primera noche de Terror en Vivo. Así que cuando envíen sus mensajes, cuéntenos primero de dónde nos están escuchando y si nos acompañan también el viernes en la noche de Terror en Vivo. Bueno, muchas gracias a todos los que ya están escribiendo. Y comenzamos esta noche. No estamos solos. Mucha gente jura haber visto o sentido la presencia de algún espíritu o haber sido testigo de un hecho paranormal. Una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en un camino solitario. ¿Quién de nosotros no escuchó voces raras, susurros o gritos? ¿Algún silbido? ¿Tuviste la sensación alguna vez de ese frío repentino y sin causa alguna? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero pocas veces lo logramos. Muy pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y existe el mal. Desde chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por el cementerio en medio de la noche, o por una ruta oscura, solitaria. Historia de duendes, del familiar, del aparecido. Todos tenemos a alguien al que le ha ocurrido algo y que lo cuenta siempre que nos reunimos. Esas historias que escuchamos desde chicos y nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, son las que vamos a... Y esta es la primera. Guardián, mi nombre es Lucía, quiero contarte algo que me ocurrió hace un par de años atrás, no hace mucho tiempo. Te cuento que soy hija única, escucho el programa también, he compartido algunas historias, algunos relatos de amigos, de familiares. Y alguna vez me tocó atravesar por una situación, que es la que quiero compartir con ustedes. Vivíamos en casa de mis abuelos. Bueno, por aquel entonces quedaba solo con vida mi abuelo paterno. A los demás los perdí cuando era muy chica, ¿no? La casa donde vivo, que es la casa de mis abuelos, es una casa extraña en cuanto a sus disposiciones de las habitaciones, la cocina y todo lo demás, porque según me contaba mi papá, cuando mis abuelos fueron a vivir allí, había una parte de esa casa que ya estaba construida. La cocina, un comedor, una habitación
y el baño. Y a partir de allí, mi abuelo fue construyendo más habitaciones, algunas piezas donde guardaba sus herramientas. Él trabajaba como carpintero, hacía algunos trabajos también de herrería. Y él tenía un espacio donde guardaba todas sus herramientas, donde se encerraba a trabajar. Una casa antigua, ¿no? Casa que tenía muchos años, de esas casas altas. Yo recuerdo que siendo chica me daba un poco de miedo a veces quedarme sola, ¿no? En esas habitaciones. Las sentía verdaderamente inmensas. De hecho, dormí con mis padres hasta muy grande. En esa casa, y con el tiempo me enteré, porque siendo niños, a veces nos ocultan estas cosas, ocurrían hechos paranormales. Antes de que mis abuelos vivieran allí, en esta casa había vivido otra familia, de la que voy a contarte luego, y que creemos es causa de esas situaciones paranormales. Al fallecer mi abuelo, nos quedamos a vivir nosotros por allí. Luego de una reunión con sus hermanos, mi padre decidió quedarse en esta casa. Los demás ya tenían formada su vida, algunos eran 3, uno de ellos vivía en Buenos Aires, otro vivía en Santiago, y el otro hermano tenía su casa propia acá, en la capital, en Tucumán. Nos quedamos solos por allí. Yo recuerdo aquella situación a partir de que fallece mi abuelo, esa sensación de miedo cada vez que tenía que ir al baño, cada vez que me quedaba sola, cada vez que tenía que cruzar el pasillo hacia el fondo, por ejemplo. Porque te repito, la disposición de la casa no había sido planificada, ¿no? Simplemente se fueron agregando habitaciones a la parte vieja de la casa. Hacia el fondo, cerca de la escalera que daba a la terraza, estaba esa habitación larga donde mi abuelo hacía sus trabajos. La cuestión es que recuerdo esa época que la viví con mucho miedo, ¿no? Mi abuelo, antes de ser internado, decía que había una mujer que no lo dejaba dormir. Las primeras veces decía que entraba a su habitación y se sentaba junto a él, hasta que en un momento la sentía o la presentía y se despertaba, y allí estaba. Mi abuelo tenía ya en la última parte de su vida muchos problemas, ¿no? para levantarse, pero a la mañana contaba de que durante la noche recibía esta visita y que no sabía quién era, porque simplemente se quedaba allí. También, según mis padres contaba, su sensación decía que para él era algo malo, porque tenía esa sensación de miedo cuando estaba, ¿no? Cuando de pronto se manifestaba. Primero decía que simplemente entraba, luego escuchaba susurros al oído durante la noche que lo despertaban, y en oportunidades veía un rostro oscuro con los ojos brillantes que le daban mucho miedo. Luego de un tiempo de esta situación, que mi papá se quedaba con él en la habitación a cuidarlo, según mi papá, los primeros días no había visto absolutamente nada, pero sí había escuchado
ruidos dentro de la habitación cuando él se dormía que le parecían extraños, como si alguien caminara con pantuflas, como arrastrando los pies dentro de la habitación, o como si de pronto sintiera la llave, la tecla de la luz que se encendía y se apagaba. En una de esas oportunidades, mi padre se despertó y la luz estaba encendida. Él la había dejado apagada para poder dormir. Mi abuelo tenía ciertos tranquilizantes que le habían dado pensando que podía ser parte de sus nervios, que no pudiera dormir bien y se imaginara estas cosas. Pero no era así. Pasó aproximadamente un mes cuando mi papá una noche lo escuchó como quejarse y cuando fue a verlo estaba muy asustado. Él le mostraba en la parte del pecho marcas, como si tuviera rasguños, ¿no? Como si una persona lo hubiera arañado. Primero pensaron que era él mismo el que se hacía estos rasguños y comenzaron a preocuparse por su salud mental, ¿no? No solo por la física. Fue entonces que mi papá decidió quedarse con él durante las noches. En una de esas oportunidades sintió que mi abuelo lo llamaba y cuando mi papá se quiso incorporar en la cama, fue como si alguien le hubiera puesto pesadamente la mano sobre su pecho, impidiéndole levantarse de la cama. Esto duró apenas unos segundos, pero cuenta mi padre que en esos segundos él vio la silueta de una mujer parada en medio de la habitación, simplemente mirándolo. Y tuvo también esa sensación de miedo, como si se tratara de algo malo. Cuando pudo soltarse, y repito, luego de apenas unos segundos, no fue más que eso, fue a la cama de mi abuelo y mi abuelo estaba muy asustado, tratando de decirle que se había despertado porque sentía que le pegaban. Pasó un tiempo largo con esta situación, 7 u 8 meses quizás, hasta que uno de los hermanos de mi papá, cuando se enteró de todo esto, hablando con su esposa, decidieron hablar a un sacerdote. Y esto llevó un tiempo, ¿no? Aproximadamente más de un mes y medio, para que fuera hasta la casa a darle la unción a mi abuelo, pero además para bendecir la casa, ¿no? Fue, le dio la unción, bendijo la casa también. Dice mi papá, cuenta que esa noche fue como una noche de mucha actividad, tanto que mi mamá también lo sintió. Era como si alguien estuviera molesto, ¿no? Porque era como que abrían, cerraban las puertas, las ventanas, se corrían algunos muebles. Mi papá asegura que en esos momentos veía una sombra que iba de un lado al otro de la casa, como muy molesta. Aquella noche, según mi mamá, fue una noche realmente muy difícil. Yo dormía, procuraban que no me despertara, pero mi mamá y mi papá, que estaban despiertos, escuchaban y veían esta aparición vagar por la casa. Pasó el tiempo y mi abuelo falleció. Unos 4 meses quizás después falleció. Y es el tiempo en el que les cuento que para mí fue muy difícil, porque yo sentía un poco de miedo en la oscuridad, ¿no? Cada vez que llegaba la noche, o cuando estaba en alguno de los ambientes sola, puesto que ya la casa había quedado grande. Habían piezas como la de mi abuelo que estaba sola. Yo recuerdo que en una oportunidad iba pasando por esa habitación. Era las 7:30 de la tarde, apenas comenzaba a oscurecer. Me habían mandado a traer una ropa que habían dejado en la soga. Y cuando pasé por la habitación vi claramente cuando la puerta de la habitación
se abrió sola y yo salí corriendo, asustada, hasta donde estaba mi mamá en ese momento. Situaciones como esa me tocaron atravesar en muchas oportunidades, hasta que en un momento, y esto lo recuerdo muy bien, estaba con mi mamá acomodando aquella habitación, ese lugar que era el lugar de trabajo de mi abuelo, acomodando algunas herramientas, barriendo y esas cosas, y sonó el teléfono de la casa. Y fue entonces que mi mamá fue a atender y yo me quedé sola ahí por un instante, ¿no? En un momento, cuando estaba barriendo, de pronto sentí una madera que cayó al piso y al mirar hacia el lugar donde provenía el ruido, vi a una mujer como dándome la espalda, a la que podía ver casi completamente, salvo sus pies. Era una visión borrosa, pero yo sentía que se trataba de algo malo. Y en un momento, no sé, en un parpadeo mío, simplemente desapareció. Pero yo sentía aquel lugar como muy frío. En eso llegó mi mamá, a la que le conté lo que había sucedido. Y me dijo, no hagas caso a esas cosas, puede ser tu imaginación. Y seguimos con lo que estábamos haciendo, ¿no? En una oportunidad recuerdo que fui a cortar limones del fondo de la casa. Y cuando volvía, al pasar por la habitación de mi abuelo, sentí un ruido y cuando miré hacia allí la puerta estaba abierta y vi en el suelo la silueta de una persona como que se arrastraba. Sentí mucho miedo, por supuesto. Corrí a donde estaba mi mamá, le dije, ella vino a ver, no había nada. Y trataban de tranquilizarme diciéndome que era porque estaba asustada, que ya iba a pasar, que era mi imaginación. Con el tiempo me enteré que mi mamá también, al igual que mi papá, habían sido testigos de este tipo de situaciones también. Les había tocado atravesar por estas situaciones. En la casa había como mucha actividad. Una noche hubo una reunión en casa. Vinieron unos primos de mis padres, un hermano, era un cumpleaños de mi mamá, y se reunieron aproximadamente hasta las 3 de la mañana, comenzaron a irse todos. Y yo, en un momento de la noche, me fui hasta el baño. El baño estaba, habían dos baños, un baño estaba debajo de la escalera y el otro estaba entre las piezas. Estábamos más cerca del que estaba debajo de la escalera que iba a la terraza y yo fui hasta ahí. Cuando me di cuenta, debía pasar por la habitación de mi abuelo para ir al baño. Cuando fui no tuve problema, al volver me di cuenta de eso, porque vi claramente que alguien sacó la mano desde la pieza de mi abuelo, una mano pálida, de una mujer por las uñas largas, digo yo, pero cuando es muy viejita, con la piel pegada prácticamente a los huesos. Sentí tanto miedo que salí corriendo hasta el comedor donde estaban todos, pero no dije nada, me quedé callada. Pasaron los años, aquella casa fueron 2 sacerdotes a bendecirla, y cada tanto volvían a reiterarse estos hechos paranormales. Era como si se calmara por un tiempo y luego volvían a ocurrir. Ya un poco más grande, cuando había comenzado ya a estudiar en la facultad, estaba en el 2º año, tuve una reunión con mis amigas en la casa y algunas de ellas, 2 de ellas se quedaron conmigo, se quedaron a dormir. Y la cuestión es que después de la fiesta, una prima mía también se quedó a dormir con nosotros. Nos acostamos y recuerdo que hacía mucho frío esa noche, así que en la habitación, que era bastante amplia, juntamos 3 colchones en el piso, nos acostamos ahí, estábamos escuchando un poco de música, nos quedamos conversando. Y les recuerdo, ¿no? La habitación era esas habitaciones antiguas, altas. La pieza tenía una puerta de 2 hojas. Creo que quedan muchas casas todavía así.
Una de ellas estaba abierta y en un momento, cuando estábamos acomodándonos para acostarnos todavía con la luz encendida, yo vi pasar a alguien por ahí. Primero pensé que podía ser mi mamá, mi papá, y no le di demasiada importancia. Pero después, en un momento en el que me levanté para traer algo, no recuerdo muy bien qué, dentro de la misma habitación, al mirar de reojo hacia afuera, vi a aquella mujer atravesando la puerta. Una visión de un segundo apenas, pero la vi y me quedé con mucho miedo. Fue entonces que cerré la puerta sin decir absolutamente nada. Una de mis amigas me pidió si podía traerle agua. Le pedí a mi prima que me acompañara hasta la cocina. Y cuando vamos a la cocina, en el momento de prender la luz, la veo cruzar en dirección a la puerta que iba hacia el pasillo. En ese momento la vimos los dos. Yo me quedé callada. Y mi prima quizás pensó en ese momento que era mi mamá. Volvimos con mis amigas, con mis compañeras, les di agua, me habían pedido un poquito de agua. Y mi prima notó que yo estaba nerviosa, me preguntó si me pasaba algo. Y le dije que no. Entonces entramos, cerramos la puerta de la habitación, nos quedamos conversando durante un rato. Y en un momento, cuando ya habíamos apagado la luz y seguíamos, ¿no?, escuchando un poco de música de la radio, de pronto escuchamos el sillón. Yo tenía como un sillón de hierro, en realidad esos sillones que son de jardín, pero estaba dentro de la pieza, y sentí que como si lo arrastrara. Las chicas se preguntaron qué era eso. Yo sabía que estaba dentro de la pieza y sentí mucho miedo. Y en un momento a mi prima la escucho que pega un grito, un alarido, y ella dice que había sentido claramente que la habían agarrado de los pies. Imagínense las 4 que estábamos allí, las chicas estaban más que asustadas, muy asustadas con esta situación, ¿no? Y yo le decía, no, quédate tranquila, no pasa nada, quizás te tocó una de las chicas o algo por el estilo. Y en ese momento la puerta se abrió y vimos a aquella mujer parada enfrente de la habitación, ahí, en el umbral de la puerta. La cuestión es que, bueno, las chicas asustadas comenzaron a gritarme o a decirme que prenda la luz. Yo tenía miedo de levantarme. Mis padres en ese momento no estaban en la casa. Volvieron al rato, fueron a dejar a alguno de los familiares que ha venido a esa reunión. Y de pronto cuando los escucho llegar, comienzo a gritarle a mi papá para que venga. Y él viene un poco asustado, preguntándome qué había sucedido, y cuando le conté lo que había pasado, él dejó prendida la luz del pasillo, ¿no? Aquella noche fue extraña porque durante 1 hora aproximadamente no volvió a pasar nada más, pero después de eso sentíamos dentro de la habitación una presencia. Una de mis amigas me despertó y me dijo, hay alguien dentro de la pieza, y me señaló al lado del ropero. Y yo veía una silueta. Mi prima se despertó también, nos despertamos todas, y estaba allí, pero no podía ver definidamente quién era. Yo me imaginaba, por supuesto, ¿no? Y en ese momento mi prima se persigna y comienza a rezar. Y fue como si hubieran querido voltear ese ropero, que no era muy grande, que estaba dentro de la habitación. Se movió, tembló, como si alguien lo hubiera sacudido. Y otra vez yo me levanté, prendí la luz, lo llamé a mi papá. Y fue increíble porque cuando mi papá venía por el pasillo de la casa, la luz del pasillo comenzó a prenderse y a apagarse. Rápido, pero así muy rápido, varias veces, ¿no? Entonces, mi papá esa noche dejó las luces encendidas de la casa, se quedó con nosotros en la habitación,
recuerdo que pusimos la tele como para sentirnos más acompañados. Mi papá se quedó despierto tomando mate durante toda la noche prácticamente, ¿no? Muy temprano al día siguiente mis compañeras se fueron, yo estaba con miedo aún. Y hablando de toda esta situación, mi mamá decía que debíamos hacer algo definitivamente, ¿no? Porque bendecía en la casa, pasaba un tiempo sin que ocurriera nada y luego volvía a ocurrir. Para entonces, el hermano de mi papá, a través de su esposa, había averiguado de una señora que curaba las casas a través de la oración, ¿sí? Una señora a la que contactamos, que fue a casa, llevó un rosario, se puso a rezar y apenas comenzó a oscurecer, empezó a caminar por toda la casa, acompañada de mi mamá, de mi papá. A mí me habían pedido que me vaya, esto lo cuento porque me lo relató luego mi mamá. Y fueron caminando por toda la casa, con una vela encendida, cada uno de ellos, con el rosario. Y esta mujer, que llevaba una ramita de las ramitas del Domingo de Ramos, ¿no? Una de olivo, con la que iba echando agua bendita en los distintos lugares de la casa, hasta que en un momento, junto al árbol de limón, terminaba la pared de la última pieza donde mi abuelo tenía su pequeño taller. Esta mujer le dijo a mi papá que cavara en ese lugar. La cuestión es que mi papá fue a buscar una pala que tenía, se puso a cavar hasta que en un momento dio con, ¿cómo explicarlo? Como si fuera una esterilla de mimbre finito, envuelta todo por un paño negro. Cuando lo cortaron, dentro de ese paño negro había algo que ya estaba echado a perder. Aquello, según esa mujer, era un trabajo que habían hecho en la casa. No supo a quién estaba destinado, puesto que ya llevaba mucho tiempo allí, ¿no? Suponían que podría haber sido a mi abuelo, quizás. El fondo de la casa daba con un sitio baldío grande, que eran como 4 o 5 terrenos, y la tapia era muy bajita hacia el fondo. Una vez que encontraron esto, aquella mujer lo metió dentro de una bolsa, echó agua bendita en el lugar donde se quedaron rezando, prendieron algunas velas allí, y allí, en el mismo lugar, enterró un rosario. Aquella mujer se fue diciendo que ella se iba a encargar de tirar aquel trabajo. Se fue de la casa y me dio mucho miedo saber esto, luego de que me contaron. Pero también es cierto que, a pesar del miedo que sentía por las noches, no volvió a ocurrir en la casa ningún hecho paranormal. Sí se escuchaban algunos ruidos, quizás a veces en la terraza o en la habitación del fondo, pero había mucha madera y pensábamos que era propio de la humedad o del cambio de temperatura. Pero crecí con mucho miedo en esa casa. Con el tiempo me fui acostumbrando y fui testigo también de que no volvió a suceder. Nunca supimos ni nos imaginamos quién podría haber hecho aquel trabajo o por qué. Mi papá y mi mamá pensaron siempre que se trataba de alguna persona que tenía acceso a la casa, es decir, alguna persona que iba a la casa con frecuencia quizás. Aquello, por supuesto, me hizo creer en lo paranormal, me hizo creer en que existen personas que hacen daño y que hacen trabajos como este, de la que yo fui testigo. Quería compartir esta historia con ustedes. Por supuesto, guardianes, espero que les haya gustado mi aporte. Los escucho hace muchos años. Alguien que me dice: bueno, Sergio, un saludo grande, espero que mejore tu padre.
A ver, esto dice, lo voy a compartir con ustedes tal cual lo mandan. Soy uno de los pocos satanistas en Tucumán y quisiera poder contar por la radio y explicar que no es como todo el mundo lo ve o dice. Además, es una religión muy compleja y no es hacer daño a ningún ser vivo. No se trata de hacer daño a ningún ser vivo. Respetamos la vida y las decisiones de los demás. No creemos en la guerra a menos que alguien quiera hacer daño. Me gustaría que dieras la oportunidad de contar y demostrar que es como que no es como el cristianismo dice. Además, por ser parte de esta religión, no quiere decir que sea diferente a los demás. Soy tal cual como una persona normal con una religión diferente. Espero que leas mi mensaje. Lo he leído, pero en el programa no hemos hablado ni con cristianos, es decir, no hemos hablado con sacerdotes, en alguna oportunidad sí. Pero ninguna de esas oportunidades de la que hemos hablado con los sacerdotes han hablado acerca ni del satanismo ni de ninguna otra religión. Cada uno tiene la libertad de elegirlo, sin ningún problema, pero no es un espacio para comentar o hablar acerca de las distintas religiones, a distintas sectas o credos o lo que fuera, simplemente para los relatos. Bueno, en un rato vamos a estar con más saludos, ¿sí? Esta historia que vamos a compartir dice, Sergio, me llamo Nico, te cuento una historia que tiene ya muchos años y que yo la escuché en mi casa en varias oportunidades, cuando recién habían salido los taxis en Tucumán. Es decir, hace muchos años atrás, muchos años. No sabría decirte exactamente para no confundir, pero me parece que fue en el año 70 aproximadamente, 69, 70. Mi papá tenía uno de esos taxis, era muy joven por ese momento, muy joven, aproximadamente unos 21 años, creo yo, de acuerdo a lo que él decía, y para entonces no habían tantos taxis como lo hay hoy, ¿no? Que uno se choca con taxis por todos lados, y eso es totalmente cierto. Eran muy pocos, también es cierto que había muy poca gente que tomaba taxis por entonces, ¿no? Mi papá, que tenía familiares en Buenos Aires y que viajaba al menos 2 veces por año, le surgió la idea, ¿no? de tener un taxi, los había visto allá, y vendió un auto que tenía, un terreno, hasta que pudo hacerse de un vehículo de esto, ¿no? De un taxi, ¿sí? Y comenzó a trabajar. Y en ese trabajo, en el taxi, le pasaron un par de historias, ¿no? Relacionadas con lo paranormal. Y yo te cuento la primera, una historia que no es muy extensa, pero que a mí me llamó mucho la atención. Solamente pónganse en el lugar de esta persona, es decir, de mi padre. Años 70, 69, 70, muy poca gente, nada que ver con el tránsito que hay hoy en la capital tucumana, de noche, solo, con las calles que no estaban para nada iluminadas como las calles de hoy en día. Por aquel momento, mi papá recuerda que en la zona de los cines, es decir, calle 25 de Mayo, por ejemplo, 24 de septiembre, era una zona que era la zona más transitada durante la noche, porque había además algunos bares que se quedaban hasta tarde, y era el lugar donde los pocos taxis que habían se quedaban a trabajar. Antes de llegar a calle Córdoba por 25 de Mayo, relata mi papá que en esa oportunidad le hace seña a un señor, se detiene, sube y le pide que lo lleve hasta Villa 9 de Julio. Mi papá dice que en ese momento él cree que le pregunta a qué calle,
Y él le dice que vaya por Avenida Juan B. Justo, que él le iba a indicar. Iba conversando con este hombre, al que según mi papá le respondía solamente con sí y no, respuestas muy cortitas. Hasta que en un momento cuando va llegando al cementerio del norte, en lo que es Venezuela o continuación de calle Venezuela, hacia el este, le dice: gire por acá. Es la calle que bordea el cementerio. En ese momento iba andando muy despacio, la calle de tierra, completamente a oscuras. Según cuenta mi papá, por aquellos años, esa calle no tenía ni una luz. Iba muy despacio, y en lo que iba andando en el auto, un auto por aquel momento era el más común entre los taxis, que era un Peugeot, sintió que el auto comenzó como a fallar. Le pareció extraño. Él sabía que el auto tenía gasoil y le pareció extraño, ¿no? Trató de bombearlo, de pisarlo un poco como para que no se detuviera. Y según dice mi papá, tuvo la sensación de como si la bomba del vehículo, en términos mecánicos, estuviera chupando aire. Y el auto se paró. Él dice que en ese momento dijo simplemente: espera un segundo, y sin pensarlo se bajó. Eran pasada la 1 de la mañana, 1:30. Abrió el capot y tenía un foquito allí, el cual encendió, y estaba tratando de ver cuál era el problema, si era de solución rápida o no, para decirle al pasajero que llevaba con él. Y estaba tan metido tratando de descubrir cuál era el problema, que en un momento escucha que alguien venía caminando, ¿no? La calle de tierra. Entonces escucha que alguien venía caminando por la calle, se da vuelta para mirar y ve primero una silueta, la cual luego define como a una mujer, a menos de media cuadra. No le dio mucha importancia, aunque le pareció extraño, por la hora, de que esta mujer viniera sola por esa calle. Él siguió tratando de solucionar el problema, que no podía, por cierto, y le llamó la atención que aquella mujer no había pasado por el lado del auto. Ya tenía tiempo de haber llegado hasta donde estaba él. Cuando volvió a mirar, dice que no estaba. Bueno, supuso que había entrado en una de las pocas casas que habían por la vereda del frente de lo que hoy es el cementerio. Él dice: fueron 3, 4, 5 minutos quizás. Creo solucioné el problema, cerré el capot del auto y me subí. Cuando arranco el auto, que estaba muy oscuro todo allí, siento que un sonido en el asiento de atrás, que era de cuero. Entonces siento como si alguien se hubiera acomodado en el asiento. Miro de reojo y aquel señor al que yo llevaba ya no estaba. Fue algo muy, muy raro, porque vi como una silueta de alguien, pero como traslúcido, como si fuera una sombra. Pero sentí su presencia y sentí el ruido dentro del auto. Entonces me doy vuelta para mirar dónde estaba este señor. Imagínense, me había detenido un par de minutos para solucionar el problema y nunca escuché es decir, nunca se abrió la puerta para que este señor se bajara. Entonces miré para todos lados tratando de ver dónde estaba. Y no estaba allí. Arranco el auto, hago unos 20 metros más hasta la esquina para dar la vuelta y retornar. Y siento que alguien me agarra del cuello de la camisa. Es decir, de la tela, no me toca a mí, sino, o sí, alcanza a rozarme, pero me agarra en realidad de la tela
desde atrás del asiento. Y cuando miro por el retrovisor, que me extrañó esto, sentí un frío que me corrió por todo el cuerpo. Y vi entonces que detrás mío ya no estaba aquel señor que venía en el auto, sino que estaba aquello que yo pensé que era una mujer que venía caminando por la calle. ¿Por qué digo pensé? Porque era una figura como muy oscura. Yo miraba por el retrovisor, allí donde estaba sentada esa persona, lo que fuera, y veía la silueta y los ojos. Lo demás era como si fuera muy oscuro. Me costaba definir exactamente qué o quién era. Es como que me hice un poco para adelante y miré de reojo de nuevo hacia atrás. Y volví a ver eso, esta silueta oscura allí detrás mío. Me asusté tanto que fue como si se me paralizaran las piernas. Me costó en un momento pisar el embrague para meter el cambio. El auto se me paró de nuevo, desesperado. Comencé a darle arranque, demoró un poquito hasta que volvió a arrancar. Me hice hacia adelante en el asiento y aceleré para salir a la avenida Juan B. Justo. Yo sentía la presencia ahí detrás mío, pero no quería mirar. Cuando llego, logro salir hasta la avenida, una iluminación totalmente distinta a la de hoy en día, comienzo a sentir un olor como a flores, ¿no? Como ese perfume, ese olor que hay en las salas velatorias. Yo tenía ganas de abrir la puerta y salir del auto, pero crucé la avenida y volví como viniendo hacia el centro. Hice media cuadra aproximadamente y me animé a mirar por el retrovisor. Y ya no estaba, no había nada detrás mío. No había nada, absolutamente nada. Cuando me doy vuelta para mirar, veo en la cuadra, en la esquina del cementerio, alguien parado, alguien que no estaba allí cuando yo había pasado, y me figuré que se trataba de esa persona, de ese espíritu, de lo que fuera, que venía dentro del auto conmigo. Fue tremendo, me dio muchísimo miedo. Seguía sintiendo ese olor a flores dentro del auto, hasta que llegué al centro, muy asustado. Se lo comenté a uno o dos compañeros que estaban allí en ese momento conmigo, que me vieron muy asustado también, y decidí volverme a la casa. Según relata mi padre, en primera persona, fue testigo de la aparición dentro de su vehículo de un espíritu, de una persona, no sabe exactamente quién o por qué, pero le ocurrió. Desde entonces mi papá también cambió la mirada sobre todas estas situaciones, ¿no?, de lo paranormal. Me contó también que había escuchado a lo largo de sus años trabajando en el taxi de otras situaciones parecidas. En una oportunidad, uno de sus compañeros, quizás el más compinche, según decía él, amigo, en una oportunidad de noche, hizo un viaje desde la zona del casino, lo que es hoy donde está el casino, hasta Cruz Alta. Y dice que cuando volvía saliendo por la calle donde había dejado una familia de 4 personas, dice que la calle eran prácticamente todos baldíos en los laterales, ¿no? Y estaba muy poseada la calle, entonces venía saliendo como muy despacio. Y de pronto ve que se cruza alguien y él, por instinto, frena un poquito, porque no es que cruza encima, sino que cruza unos 20 metros delante de él, como si fuera un nenito. Y él se dijo, qué extraño, qué raro, una criaturita como esta sola, a estas horas de la noche por acá, ¿no? Lo vio cruzar, caminando de una manera extraña. Pero cuando él pasó por donde estaba supuestamente ese nenito, él dice que lo vio desnudo y con el rostro de una persona grande, de un viejo.
que cuando él lo miró salió corriendo delante del auto y entonces se dio cuenta de que se trataba de un duende. Él comenzó a acelerar el auto, había muchos pozos en esa calle y estaba lejos de la ruta, es decir, de la que estaba pavimentada, ¿no? Estaba como a 5 cuadras. Dice que en un momento lo perdió de vista y después comenzó a sentir que le rasguñaban desde atrás del asiento, ¿no? El asiento de cuero. Y él sentía como que golpeaban con los pies el piso del auto. Justo antes de llegar a la calle pavimentada, que cruza toda esa zona, dice que sintió algo en el asiento y cuando él miró lo vio parado ahí. Sorprendido, muy asustado, porque dice que era como del tamaño de una criaturita de meses, pero con el rostro de un anciano, y que comenzó a golpear el asiento muy fuerte. Él se asustó al punto de que había un solo kiosco, había como un barcito o algo por el estilo, que había dejado una luz encendida ahí afuera, y él frenó el auto y se bajó. Se alejó un metro, quizás 2 metros del auto, y vio cómo esa aparición también bajó del auto y corrió a unos matorrales que habían desde al otro lado de la ruta. Volvió al auto muy asustado, prendió la luz interior y aceleró y se fue del lugar. Esta historia se la contó el amigo de mi papá, que asegura que por aquellos años era como muy frecuente escuchar relatos de taxistas o camioneros que les tocaba atravesar por este tipo de situaciones paranormales. Y tengo acá una de las historias que hemos tomado del grupo. No son 2 historias, ¿sí? Un saludo grande para el amigo Walter Quevedo, que creo que él subió una historia que pertenece a Leandro Sánchez, El fantasma del cementerio de Seville Pozo. En Tucumán las historias de apariciones son moneda corriente. Fanático de lo paranormal, Jorge Soria cuenta una anécdota ocurrida en cercanía del cementerio de Seville Pozo. Los cementerios del interior de la provincia de Tucumán tienen una rica historia basada en apariciones, en mitos o leyendas que perduran en el tiempo, y esto es totalmente cierto. Basta con ir a visitar alguno de los cementerios, sobre todo de los más antiguos de nuestra provincia, es decir, el cementerio del norte, el cementerio del oeste. Jorge Soria es un tucumano y está interesado en lo paranormal, en estas historias que tienen lugar en nuestra provincia. Julio es un ex chofer de la empresa de colectivo, una que ya no existe, la empresa TAP, que fue protagonista de una anécdota que no podía olvidar. Esta empresa cubría el recorrido entre la ciudad de San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí, entre Los Ralos, Seville Pozos y Colombre. Corría el mes de mayo, allá por el año 1982. Julio, este chofer, tomaba servicio por la tarde y tenía que cubrir el recorrido hasta Colombres. Luego de terminar su turno, pasadas las 22 horas, retornaba vacío con destino a la vieja terminal de ómnibus, ¿no? Haciendo un gran esfuerzo por concentrarse en el camino, notó que en la banquina había una joven delgada que le hizo señas. Y como ya había terminado su recorrido, pasó sin frenar. Cuando quiso mirar por el espejo retrovisor, al pasarla, cuenta que ella estaba sentada en el último asiento del colectivo, como mirando hacia afuera por la ventanilla. Imagínense el miedo de este chofer. Dicen que Julio clavó los frenos y quiso bajarse del colectivo, pero esta misteriosa mujer, tal cual había aparecido en el colectivo, desapareció. Sin más remedio que continuar, aceleró el colectivo y cuando llegó al cruce con el cementerio, vio cómo el espectro de esta mujer atravesaba el muro blanco del cementerio de Seville Pozo, casi como desvaneciéndose al contacto, hasta desaparecer en la profundidad de aquella noche de mayo. Dicen los vecinos del lugar que esta mujer sigue apareciendo a quienes viajan por la ruta 302,
que sus restos, por supuesto, descansarían en este cementerio. Según cuenta la gente de la zona, se trataría de una joven que murió atropellada en esa ruta. Una de las tantas apariciones en este lugar, en este cementerio tan particular y en esta ruta también que tenemos en la provincia de Tucumán. Javier, otro de los integrantes del grupo, dice: recuerdo que cuando tenía 7 años estaba en el baño terminándome de bañar y mi vieja me trajo la ropa para cambiarme. Supuestamente íbamos a una fiesta de cumpleaños, creo. Y en lo que me disponía a comenzar, recuerdo bien que mi mamá me dijo: están espantando a Loli, ¿sentís cómo silban? Loli era una señora que alquilaba una de las piezas en mi casa junto a su marido. En eso mi mamá sale corriendo a la pieza de esta señora, de Loli, y me deja solo en el baño. Entonces yo comienzo a gritarle, suplicándole que volviera, ya que estaba con miedo, imagínense. Apenas comprendía lo que estaba pasando, pero yo escuchaba este silbido, muy bajo. Silbaba 2 veces y luego un silencio, luego de nuevo 2 veces y otra vez se callaba. Algo así era el silbido, lo recuerdo bien. Luego comentaron entre ellas que estuvieron caminando por toda la casa buscando el lugar de origen de donde provenía este silbido tenue, que parecía provenir de todos lados, o dicho de otra forma, parecía que no tenía procedencia alguna. No se sabía de dónde o qué lo provocaba. A veces parecía que venía de afuera y otras desde el lado de adentro. Al parecer no era la primera vez que le ocurría esto a Loli, esta señora, y allí en mi casa. Claudio, que cuenta, que dice que un operario me contó que no hace mucho tiempo fue a la plaza de Villa Carmela, lugar donde él vive, en un día que había un festejo de un santo allí en la plaza, y se presentaron varios números, ¿no? Como sucede a veces en los barrios. Habían grupos tocando, haciendo música, un montón de cosas, ¿no? Este operario tiene 2 hijas de entre 12 y 14 años, quienes desfilaron en esa oportunidad, en un pequeño desfile que había en honor a este santo. Bueno, cuando pasaron, ahí él como la madre sacaron muchas fotos, los dos, posaron para las fotos y todo lo demás. Y lo que les sorprendió fue que al observar las fotos que habían sacado, a la mayoría, o en la mayoría de ellas, se observa detrás una mujer parada como a unos 3 metros, un vestido blanco con el pelo negro tapando su rostro, y lo que sorprende es ver que sus pies no tocan el piso, como si se desvanecieran. Me sorprendió ver, porque él llevó esta foto al trabajo, y no solo yo, sino que fuimos varios los que la vimos. Otra cosa que me llamó la atención era que en las fotos que sacó su esposa, eran las que se veía esta mujer, pero en las que sacó él, no aparecía. Realmente de terror esa imagen. Le hice un zoom para verla bien, y se podía observar claramente su vestido bastante sucio, sus brazos delgadísimos y sus pies que no tocaban el piso. Luego cuando entré en este grupo le pedí la foto para compartirla, pero la había borrado. Yo realmente quedé pensando mucho en esto. Nunca tuve la oportunidad de ver nada como esto, y como lo conozco desde hace mucho tiempo, sé que la foto es verdadera, que no se trata de ningún tipo de montaje ni nada por el estilo. Una de las historias, hay historias muy largas dentro del grupo también, pero estas son parte de las historias que se comparten en Telegram. Ya sabes que si querés formar parte, tenés que bajar la aplicación, ¿sí? Telegram a tu teléfono y agendarme con este número: 156 29 11 81. Algo que me ocurrió en el año 82. Para entonces vivía en Banda del Río Salí, hasta que me casé en ese año. En ese momento nos mudamos a una casa, la cual alquilamos también en Banda del Río Salí. Llevábamos una semana viviendo allí, y una noche, al regresar de mi trabajo, nos encontramos cenando con mi esposa al aire libre.
La radio, la cual teníamos encendida para hacernos compañía, se apagó. Estaba en la pieza, pegada donde estábamos nosotros en la galería. Fui a revisar y vi que estaba desenchufada. Nuevamente la conecté y me senté otra vez junto a mi esposa a seguir disfrutando de la noche. Pero a los minutos de estar allí otra vez la radio se apagó. Nuevamente fui a ver de qué se trataba y encontré esta radio nuevamente desenchufada. Me llamó mucho la atención, pero no dije nada para no asustar a mi mujer. Pasaron un par de días y lo siguiente es algo que me relató mi mujer, puesto que yo me encontraba en ese momento trabajando. Aproximadamente eran las 10 de la noche cuando estaba bañándose y se le apagó la luz. Ella abrió la puerta y la encendió nuevamente porque esta llave estaba del lado de afuera. Cerró la puerta y a los minutos de nuevo se apagó y otra vez la encendió. Y así 3 veces, hasta que decidió salir y se fue a la pieza. Estando ahí, escuchó el ruido de la puerta que daba al fondo, que se abría y se cerraba. Se abría y se cerraba. Lo extraño es que esa puerta estaba siempre con traba. Al levantarse para ver, comprueba que dicha puerta estaba cerrada y con el pasador. No se explicaba entonces cómo había ocurrido aquello. Apenas se dio vuelta para volver a la habitación, escuchó el ruido de la puerta abriéndose nuevamente y un portazo muy fuerte. Al darse vuelta, se da con la puerta, pero esta vez abierta. Le causó, por supuesto, un susto instantáneo. Se sintió paralizada. No sabía qué hacer. Corrió a meterse en la cama y a partir de ese momento comenzó a escuchar el llanto de un bebé dentro de la casa. Esto le puso la piel de gallina y se asustó mucho. Momento después, llegó su marido de trabajo y ella le contó lo ocurrido. Pasaron unos días y cuando él nuevamente estaba trabajando en el turno de la noche, ocurrió otra vez algo. Ella se encontraba cocinando, eran aproximadamente las 9 de la noche, y comenzó a escuchar un gato en la zona del patio. Se hizo tan insistente el maullido de este gato que decidió mirar por la ventana, y al hacerlo, vio parado debajo del foco una criatura de meses, pero con un rostro extraño. Podía verlo muy bien, puesto que la luz le daba de frente. Cuenta que se movía con mucha destreza, muy rápido, y de pronto se perdió en la oscuridad del fondo. Trabó las puertas y dejó de cocinar para irse a la pieza. Y comenzó a escuchar que golpeaban la puerta del fondo de manera insistente. Unos minutos después, se desató una tormenta intensa que paró 1 hora después. Ella dejó de escuchar todo tipo de ruidos y se durmió. Aproximadamente a las 4 de la mañana llegó su marido. Ella dormía, él entró por el costado de la casa como hacía siempre, y en el momento que se encontraba poniendo la llave en la puerta, se le cae, y cuando se agacha para recogerla, asombrado mira y se encuentra con esta misma criatura que ratos antes había visto su mujer. Esta criatura corrió con las llaves hacia un lugar donde habían unas macetas y comenzó a escuchar él unos llantos que impresionaban, como si fueran con mucho dolor. Mientras tanto, golpeaba la puerta. No quería ir a ver
pensando que se trataba de lo mismo que le había ocurrido un rato antes, hasta que escuchó la voz de su marido y abrió la puerta. Una vez dentro, los dos se contaron lo ocurrido y dicen que durante toda la noche escucharon ruidos. Escucharon ruido como si movieran el aparador donde estaban los cubiertos y los vasos chocaran entre sí. Al día siguiente, cuando se levantaron, encontraron en el patio, que era de tierra, huellas de pies muy pequeños por todo el fondo. Buscaron las llaves por todo el fondo, por todo el patio, las cuales nunca encontraron. Al día siguiente, llevaron 2 perros porque tenían un poco de miedo y era para sentirse acompañados. Hicieron bendecir la casa y aunque nunca más volvieron a verlos, algunas noches, pasadas las 12, se escucha el llanto de aquella criatura.